Y seguimos en Estados Unidos porque en Florida un migrante solicitante de asilo llamó al número de emergencias para pedir ayuda para su hija. Sin embargo, el hombre terminó esposado y bajo custodia de los oficiales de migración. Una llamada al 911 terminó con una madre y su hijo bajo custodia de ICE. Sí, como lo escucha, lo que debía ser una emergencia médica acabó convirtiéndose en un operativo migratorio en el condado de Wise, Texas. El caso ha provocado una ola de preguntas entre miles de familias inmigrantes. Porque si pedir ayuda puede terminar de esta manera, ¿qué hace una familia cuando alguien deja de respirar, cuando un niño se está ahogando o cuando cada segundo puede significar la diferencia entre la vida y la Arlington, muerte? Funcionarios del condado han generado debate tras recomendar a los residentes, María René, llamar al 911 si observan actividad de ICE. Y bueno, Hoy autoridades vamos a aclaran... reconstruir exactamente qué ocurrió, qué papel tuvieron las autoridades locales y por qué este caso ha abierto un debate que ya supera las fronteras de Texas. Al principio todo parecía una emergencia como cualquier otra. Una familia necesitaba ayuda médica urgente y, como haría cualquier persona, marcó el 911 esperando la llegada de paramédicos. Sin embargo, según el reportaje difundido por Telemundo 39, lo que ocurrió después tomó un rumbo completamente distinto al esperado. De acuerdo con el testimonio de la familia, cuando los agentes de la oficina del sheriff del condado de Wise llegaron al lugar, además de atender la situación, comenzaron a solicitar documentos de identidad. Los familiares entregaron los pasaportes que tenían en ese momento. Poco después, 2 de ellos fueron detenidos y terminaron bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE. La historia se difundió rápidamente porque rompía con la idea que muchas personas tienen del sistema de emergencias. La noticia no hablaba de una redada en un centro de trabajo ni de una operación en la frontera. Hablaba de una llamada para pedir ayuda médica. Y precisamente por eso comenzó a generar preocupación entre organizaciones que trabajan con comunidades inmigrantes. Pero aquí aparece la primera gran pregunta. ¿Fue una decisión tomada únicamente por los agentes que acudieron a esa emergencia o existía algún tipo de cooperación entre las autoridades locales y el gobierno federal que permitiera ese desenlace? La respuesta es mucho más compleja de lo que parece y comienza con un programa que lleva años funcionando en distintos condados de Estados Unidos. Si quieres estar informado sobre los acontecimientos que más afectan a la comunidad mexicana dentro y fuera de Estados Unidos, suscríbete, porque lo que viene ahora ayuda a entender por qué este caso ha despertado tanta atención. Para comprender lo ocurrido, hay que entender primero cómo funcionan las llamadas al 911 en Estados Unidos. Muchas personas creen que existe un único sistema nacional que responde de la misma forma en todo el país. En realidad, no es así. Cada estado y cada condado organizan sus propios servicios de emergencia y la primera autoridad que llega al lugar puede variar dependiendo de la jurisdicción. En algunos casos acuden policías municipales, en otros la oficina del sheriff y junto a ellos los servicios médicos o los bomberos. Esa diferencia puede parecer un detalle administrativo, pero es clave para entender por qué este caso terminó convirtiéndose en un debate nacional. Porque mientras millones de llamadas al 911 terminan únicamente con atención médica, existen condados donde la cooperación entre las autoridades locales y el gobierno federal en materia migratoria ha generado fuertes controversias. Y ahí es donde comienza la parte de la historia que muy pocas personas conocen. La respuesta comienza con un nombre que rara vez aparece en las noticias, pero que lleva años siendo motivo de debate en Estados Unidos, el programa 287 VERG. Aunque muchos nunca han oído hablar de él, este mecanismo permite que determinadas agencias locales colaboren con el gobierno federal en tareas relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias. No todos los estados participan, no todos los condados lo tienen y tampoco funciona exactamente igual en cada lugar. Pero cuando un caso como el de Wise llega a los titulares, ese nombre vuelve a estar en el centro de la discusión. Este programa nació para que, bajo supervisión federal, algunos agentes locales pudieran colaborar con ICE en funciones específicas relacionadas con inmigración. Con el paso de los años, decenas de oficinas del sheriff en distintos estados decidieron adherirse, mientras otras se negaron por considerar que esa cooperación podía afectar la confianza entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas del orden. ¿Por qué esa confianza es tan importante? Porque cualquier sistema de emergencias depende de que las personas llamen cuando necesitan ayuda. Si alguien teme que pedir una ambulancia pueda traer consecuencias distintas a la atención médica, el riesgo es que retrase esa llamada. Y en una emergencia, unos pocos minutos pueden marcar la diferencia. Precisamente por eso, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes reaccionaron con rapidez tras conocerse el caso del condado de Wise. Varias de ellas expresaron su preocupación por el posible efecto que una noticia así puede tener sobre miles de familias, especialmente aquellas con miembros en situación migratoria irregular.
Según estos grupos, el miedo puede provocar que algunas personas duden antes de buscar asistencia, incluso cuando está en peligro la vida de un ser querido. Pero también existe otra postura. Las autoridades que apoyan este tipo de cooperación sostienen que los acuerdos con ICE son herramientas legales aprobadas por el gobierno federal y que su objetivo es reforzar el cumplimiento de la ley. Argumentan que los agentes actúan dentro de las facultades que les otorgan esos convenios y que la colaboración entre distintas agencias forma parte del funcionamiento habitual de muchas instituciones públicas. Ahí es donde el debate deja de ser únicamente jurídico y pasa a ser profundamente humano. Porque una cosa es discutir sobre competencias legales en un despacho, otra muy distinta es imaginar a una familia enfrentándose a una emergencia médica mientras al mismo tiempo teme las posibles consecuencias migratorias de pedir ayuda. Eso explica por qué el caso del condado de Wise trascendió rápidamente las fronteras de Texas. La noticia comenzó a compartirse en redes sociales, medios locales y organizaciones comunitarias. Miles de personas se hicieron la misma pregunta: ¿podría ocurrir algo parecido en otros lugares? La respuesta no es tan simple como un sí o un no. Estados Unidos cuenta con miles de condados y cada uno mantiene políticas diferentes. Algunos colaboran estrechamente con las autoridades federales en materia migratoria, otros han decidido limitar esa cooperación. Incluso dentro de un mismo estado pueden existir diferencias importantes entre un condado y otro. Por eso los expertos insisten en que no es correcto asumir que lo ocurrido en Wise representa automáticamente el funcionamiento del sistema de emergencias en todo el país. Sin embargo, el caso sí consiguió algo que muy pocas noticias logran: abrir una conversación nacional sobre una situación que la mayoría de la población desconocía. Y mientras esa discusión seguía creciendo, comenzaron a aparecer nuevos detalles sobre cómo se desarrolló aquella intervención, alimentando todavía más las preguntas sobre lo que realmente ocurrió durante esos minutos que cambiaron la vida de aquella familia. Y fue precisamente en ese momento cuando la historia dejó de ser únicamente el caso de una familia para convertirse en un símbolo de un debate mucho mayor. Mientras el reportaje de Telemundo 39 seguía circulando, abogados especializados en inmigración comenzaron a recordar una recomendación que llevan años haciendo a las comunidades migrantes: conocer los derechos que existen durante cualquier interacción con las autoridades puede ser tan importante como conocer las leyes de tránsito o saber cómo actuar durante una emergencia. Porque una situación médica y un procedimiento migratorio son asuntos completamente distintos, aunque en este caso terminaran cruzándose. Al mismo tiempo, organizaciones comunitarias insistieron en que nadie debería dejar de buscar atención médica por miedo. Su argumento fue claro: una emergencia de salud siempre debe atenderse de inmediato. Retrasar una llamada al 911 cuando alguien está sufriendo un infarto, un accidente grave o deja de respirar puede tener consecuencias irreversibles. Por eso, aunque este caso despertó preocupación, también abrió una conversación sobre la necesidad de que las familias conozcan tanto los servicios disponibles como sus derechos. Sin embargo, la discusión no terminó ahí. Muchos comenzaron a preguntarse si este episodio podía afectar la relación entre las comunidades inmigrantes y las autoridades locales. Durante años, distintos departamentos de policía y oficinas del sheriff han defendido que la confianza de la población es fundamental para combatir el crimen. Si los vecinos dejan de denunciar delitos o de pedir ayuda por temor a las consecuencias migratorias, esa confianza puede deteriorarse. Esa es una de las principales críticas que organizaciones civiles han planteado respecto a determinados modelos de cooperación entre autoridades locales e ICE. Por otro lado, quienes respaldan esos acuerdos sostienen que la aplicación de las leyes migratorias también forma parte de la seguridad pública y que los convenios existentes fueron aprobados dentro del marco legal correspondiente. En otras palabras, el debate no enfrenta únicamente dos versiones sobre un caso concreto, sino dos formas completamente distintas de entender cuál debe ser el papel de las autoridades locales. Y ahí es donde el caso del condado de Wise adquiere una dimensión mucho mayor. Porque ya no se trata únicamente de reconstruir lo que ocurrió durante una llamada al 911. Se trata de una pregunta que miles de familias comenzaron a hacerse después de ver aquella noticia: ¿qué ocurre si el día de mañana necesito ayuda urgente? Esa incertidumbre explica por qué el reportaje generó tanta repercusión. No hablaba de una persecución en la frontera, ni de un operativo en un centro de trabajo. Hablaba de una situación cotidiana que cualquier persona podría enfrentar: una emergencia médica dentro de su propio hogar. Con el paso de los días, el caso siguió alimentando el debate sobre la relación entre las políticas migratorias y los servicios públicos. Aunque los detalles específicos continúan siendo analizados desde distintas perspectivas, la historia dejó una enseñanza difícil de ignorar.
Una sola intervención puede abrir una discusión nacional cuando afecta a uno de los pilares más sensibles para cualquier sociedad, la confianza en el sistema de emergencias. Y quizá esa sea la verdadera razón por la que esta noticia ha llamado tanto la atención. No porque cambie automáticamente el funcionamiento del 911 en todo Estados Unidos, sino porque obligó a miles de personas a hacerse preguntas que nunca habían considerado. ¿Qué ocurre cuando una emergencia médica coincide con una situación migratoria complicada? ¿Dónde termina la responsabilidad de los servicios de emergencia y dónde comienza la actuación de las autoridades migratorias? Esas preguntas siguen formando parte del debate público y probablemente continuarán generando discusión durante mucho tiempo. Lo que sí está claro es que una llamada realizada con la intención de recibir ayuda terminó cambiando la vida de una familia y abrió una conversación que ya supera al condado de Wise. Una conversación sobre confianza, cooperación entre autoridades y el difícil equilibrio entre la aplicación de las leyes migratorias y la atención a quienes necesitan ayuda urgente. Porque al final, más allá de las posiciones políticas, este caso recordó que detrás de cada titular hay personas reales, y cuando una historia consigue que todo un país se pregunte qué haría en la misma situación, deja de ser una noticia local para convertirse en un debate nacional.